Fernando, entonces, eh, existen algunas expresiones, algunos balances medio sobre los resultados del domingo esa misma noche, pero por ahí, como para arrancar, pedirte, ya que han pasado algunos días, eh, un balance, ampliar un poco ese balance de lo que fue las elecciones en Luján, tanto de la interna de ustedes como en general, ¿no? Sí, a ver, en principio uno no perder de vista que más allá de que se haya intentado darle otro contenido, la elección del domingo fue para la designación de los candidatos de los frentes o los partidos políticos. Eh, nosotros tenemos en Luján sobradas experiencias de que tenemos una foto en agosto y otra foto totalmente distinta en octubre, una vez que se consolidan las candidaturas de cada espacio político. En ese esquema, nosotros no tratamos siempre de no dramatizar la campaña electoral y de no generar una expectativa en demasía, entendiendo que lo que estábamos haciendo era quienes coincidimos en la constitución, en la conformación, en el sostenimiento y en la integración de un frente, elegir en este contexto el mejor candidato o aquello que creemos que nos hace más competitivos de cara a octubre. Y eso lo hicimos y ya está. Ahora viene lo que realmente importa, que es confrontar con quienes realmente creemos que no representan lo mismo que nosotros. Pero digo, más allá de esa aclaración, digamos, que es cierta porque así lo establece, digamos, el sistema electoral, ustedes evalúan entiendo que fue buena en el sentido que ganaron la interna, pero en términos de números generales, ¿fue buena o fue una mala elección para No, ustedes en Puntal y sí. para el oficialismo en general? Para nosotros fue muy buena porque además veníamos trabajando, creo que muchos periodistas, y creo que ustedes incluso también lo han destacado, en condiciones desiguales, veníamos primero trabajando en un escenario para el que no estábamos listos, porque nosotros hasta marzo más o menos veníamos trabajando, marzo, abril, veníamos trabajando con casi plena coincidencia en la conformación de una lista de unidad, como lo habíamos hecho en todos los procesos electorales anteriores, salvo el 2011, y que creíamos que estábamos avanzados en ese punto. Cuando llega el momento de discutir realmente, nos encontramos con que debíamos afrontar una elección. Y luego, ya puestos en la disputa electoral, hubo un tratamiento desigual o hubo condiciones de desigualdad. En ese punto, para nosotros personalmente, para nuestro sector, la vemos como absolutamente positiva la elección del domingo. Y en cuanto a los votos obtenidos por el espacio, me parece que se da una ratificación de todo lo que ha venido pasando en Luján desde siempre. Que nosotros tenemos un desempeño moderadamente bueno en las primarias que se potencia mucho de cara a las generales. Nosotros tenemos la última elección, incluso la última que fue la del 2017, que era legislativa, nosotros sacamos 30 y pico, 35, 37% en la primaria y saltamos al 49% en la general. En el 2015, que fue la última elección de intendente, nosotros tuvimos creo que menos del 30 o el 30% en la primaria y pasamos al 46% en la general. Y la oposición, por el contrario, superó el 50% en la primaria y en la general redujo al 40 y, perdón, menos, al 30%, al 30 y pico por ciento que consiguió el mismo candidato que va ahora. Es decir que en términos comparativos, resumiendo, me parece que será la misma constante, lo confirmará en octubre, pero la misma constante esta de que el Frente Cambiemos pareciera que no se convierte en un lugar de interés para los vecinos que quieren decidir los candidatos, parece que se convierte más interesante participar de la interna del otro frente, pero eso no quita que luego, para octubre, se dé otra realidad distinta. ¿Y eso por qué crees que pasa? Me parece que la interna de la oposición, por los liderazgos que están en juego ahí, siempre genera interés. Hasta a mí, digamos, siendo un participante interesado y muy, muy interesado en el proceso electoral, además de eso, como observador, quise siempre saber a ver qué pasaba en la otra confrontación. Además, son dos liderazgos que vienen confrontando prácticamente desde que aparece Voto en Luján en el 2013. Permanentemente vienen enfrentándose con resultados distintos a lo largo del tiempo.
Y cada elección que parece la definitiva, cada proceso de estos de primaria que parece el definitivo, genera ese interés. Y me parece que además he visto y me lo han dicho vecinos que no, sin tener un compromiso abierto con nosotros, pero que nos ven como una alternativa interesante para octubre, les gustó participar de la otra primaria y casi elegirnos el adversario en uno u otro sentido. Esta vez ustedes tuvieron interna, entiendo que esa posibilidad de en agosto ir por una interna opositora y en octubre volver al oficialismo, pues que también que no haya ocurrido en el sentido de que había necesidades para resolver. Sí, nosotros lo hemos planteado por ahí, lo hemos dicho cuando nos encontrábamos con este argumento, decíamos, pero nosotros también estamos jugando cosas, no se distraigan con la interna del adversario, participen de la nuestra. Pero a nosotros nos pasó incluso en el 2011. En 2011 la suma de los votos de Oscar Luciani contra los de Pablo Tonini fue, creo que no llegó al 20 y pico %, y hubo un montón de gente, amigos nuestros, que participaron en ese momento que confrontaban, en 2011, confrontaban Prince, Rosso y Nota, me parece. Y bueno, esa interna estalló en cantidad de votantes que después no se vieron reflejados porque hubo mucho, a mí me parece que mucho votante que quiere ser protagonista de aquellas disputas donde les parece que hay cosas realmente en juego. Fernando, ¿cómo evaluás el desarrollo de la interna a nivel local, en todo sentido, ¿no? A ver, fue una experiencia que en algún punto se puede comparar a aquella del 2011 y en otros para nada, porque la interna del 2011 fue entre dos, digamos, si bien tuvo también las características de ser una primaria dentro de un mismo espacio, se era opositor, era un frente opositor y además eran dos candidatos que tenían poco que ver entre sí. Nosotros con Rita compartimos muchas responsabilidades, mucho trabajo en común. Hasta hace unos meses veníamos trabajando de cada uno desde su ámbito, muy cordialmente y muy en común. Entonces tenía esa dificultad que, digamos, para la cual yo por ahí tengo un entrenamiento por estar en un partido que suele resolver con internas las disputas de poder o las disputas de proyectos o las disputas de opiniones. Incluso nosotros, cuando no nos ponemos de acuerdo en el radicalismo, vamos a interna. En el frente era una dificultad esto. Ya te digo, por ahí yo tengo ese entrenamiento, pertenezco a un sector que está entrenado para resolver en elecciones internas entre quienes después nos ponemos a trabajar en conjunto, pasada la interna. Este era el desafío. Me parece que en ese punto lo hemos sorteado bien, más allá de que, por supuesto, como siempre, hay cosas que se dicen que a alguien pueden no gustarle y hay cosas que pasan de las que por ahí nadie se hace cargo, pero que a uno no le gustaría que hubiesen pasado. Pero más allá de todo eso, entendiendo que los principales protagonistas no hemos tenido que ver nada con ese anecdotario de la periferia, digamos, de la política, que me parece que vamos a estar bien. Ahora digo, sucedieron cosas más que nada en las redes sociales y demás, no sé si la palabra es de cierto agravio, no directamente como vos decís entre las referencias, pero sí anónimamente, digamos, sí. ¿no? ¿Te pareció? Sí, yo lo que vi básicamente fue esto de atribuir a algún candidato o candidata algo que nunca había dicho, o de atribuirle a alguien alguna vinculación que en realidad no tenía, o meterse con cuestiones privadas que no tienen nada que ver con la exposición pública, o referirse a hechos que no tienen nada, digamos, que ya están demostrados que no son ciertos. Y esto del anonimato, que uno siempre puede sospechar de dónde puede venir, pero nunca puede tener la certeza. Sobre todo porque en un proceso como este, que todos los partidos y todos los protagonistas de la política de Luján estábamos involucrados de alguna manera, los intereses se cruzan. A ver, los intereses en la interna nuestra no eran solo de los protagonistas de esta interna, de la misma manera que los intereses que estaban, justamente por lo que decíamos antes, mirando o especulando con la interna del frente opositor, no eran solamente los que estaban compitiendo ante ahí. Eso hace difícil detectar responsabilidades. Pero fue lo único que yo vi
que ocurrió, y pasaron otras cosas que por ahí son, capaz que no tienen nada que ver con una actitud deliberada o intencionada, pero que a mí me preocuparon más, que fue la manipulación del material electoral. Esto de destruir boletas de unos de otros, o distribuir boletas que no eran de Luján, porque eso me parece que sí, ahí se produce un... Pero eso lo atribuís a la interna. No lo sé, pero había, digamos, además tampoco puedo decir, digamos, la ruptura de boletas, la destrucción de boletas, sí nos perjudicó a nosotros porque supimos de alguien que estuvo, iba recorriendo atrás de nuestros militantes buscando las boletas y rompiéndolas. La distribución de boletas de otro distrito, no sé, en realidad creo que nos perjudicaba a los dos, porque el vecino que votaba esa boleta, que pudo haber votado o que pudo haber tenido la intención de creer que con esa boleta estaba votando un candidato de Luján y no lo estaba votando, era un voto que perdíamos o Rita o yo, cualquiera de los dos. No creo que eso nos pudiera perjudicar a nosotros, particularmente, digamos. El escenario de la interna que se dio fue, te lo pregunto porque creo que la última vez que charlamos, formalmente todavía no estaba definida o recién se había anunciado la candidatura o la intención, la precandidatura de Rita Salaverry, creo, si no recuerdo mal. Se produjo esta interna porque la Unión Vecinal incumplió el acuerdo que es tan famoso de rotación en las postulaciones a intendentes que se había acordado allá por 2011. Sí, a ver, me parece que la decisión de la Unión Vecinal de tener un candidato propio en estas primarias significó para nosotros un incumplimiento de lo que nosotros entendíamos que era un compromiso de constitución del Frente. Y bueno, y eso lo hicimos saber. Y sabemos que hay sectores, o que hubo sectores dentro de la dirigencia de la Unión Vecinal que entendió que la Unión Vecinal debía ser respetuoso de aquello que se había acordado. Ahora, ¿Y que no se haya respetado? ¿Qué dice sobre la Unión Vecinal? No, nada en particular, porque además los partidos, más allá de quienes lo conducen o quienes forman la decisión de los partidos, me parece que lo que hay que ver es quiénes son los que toman las decisiones. Para mí la Unión Vecinal es una parte esencial del Frente. Entiendo que no hay ninguna posibilidad de llevar adelante un proceso electoral sin un compromiso fuerte de los partidos que integran el Frente, y entre ellos la Unión Vecinal, y confío en que, y sé que va a ser así, porque además me lo han dicho, sé que superada estas dificultades de estas últimas semanas vamos a poder trabajar en conjunto. Quien tomó, digamos, más allá de que la Unión Vecinal es un partido, obviamente, hubo personas que tomaron esa decisión de ir adelante, bueno, y son ellos los que tomaron la decisión. Con el resultado, tal vez si el resultado fuera otro, estaría más enojado, pero con este resultado estoy menos enojado. Igual dijiste estoy menos enojado. Sí, te diría que casi no. En realidad me enojé mucho. En algún momento te enojó. En algún momento me enojó porque además, insisto mucho siempre, de la misma manera que en la vida interna de nuestro partido. Para mí, la unidad nos da mucha competitividad. Estar juntos y poder ponernos de acuerdo, incluso en candidaturas, nos hace muy fuertes frente a otras alternativas. Y nosotros corríamos muchos riesgos con este proceso. Creo que por suerte lo pudimos hacer con mucha inteligencia, pero nosotros podríamos haber puesto en juego muchas cosas que hemos conseguido en estos años, las podríamos haber puesto en juego y perderlas por disputar candidaturas. Por suerte no pasó, pero yo vi eso y tuve ese temor, y verlo me enojó porque creo que en ese momento podríamos haberlo resuelto de otra manera. Ahora que veo, primero que pudimos ganar, y que después veo que inmediatamente estamos todos empezando a trabajar en conjunto y con la vista en conjunto y unidos de cara a octubre, digo, bueno, no había razón para enojarse. ¿Y te enojó el menosprecio que fue evidente de las estructuras, sobre todo provinciales y también nacionales, que claramente cuando venían, aparte de manera muy poco publicitada, venían en apoyo de Rita Salaverry? Sí, yo diría que más que menosprecio hubo como un trato desigual, y lo planteé en todas partes donde pude, y entiendo que el partido, otro de los partidos que integra el Frente, que es el PRO, y que tiene básicamente
una representatividad provincial y nacional, hizo una opción y eligieron y jugaron todas sus fichas a la opción que hicieron. A mí me parece que sobre todo quienes tienen el ejercicio de funciones públicas debiéramos ser más cuidadosos. Si a mí me pasara que teniendo responsabilidades que exceden mi ámbito particular de pertenencia u original de pertenencia, hay una disputa en ese ámbito, debiera, me parece, mantener posiciones más equilibradas y de trato más igualitario, más justo, me parece. Pero bueno, en términos electorales, es un partido, tiene sus recursos, el PRO, digo, es un partido, tiene sus recursos, hizo una opción en Luján y jugó sus recursos todos en favor de esa opción que hizo. ¿Es más difícil la relación con el PRO de Luján que con el sinarismo? ¿O ha venido No, en realidad hasta ahora veníamos muy bien, trabajando en lo que es el bloque en el Consejo Deliberante. La verdad que tenemos un trabajo muy bueno los 10 concejales, y aún habiendo cambiado, como cambió ahora la integración con la renuncia de Héctor Artero, siempre mantenemos un buen nivel de trabajo, con mucha discusión, mucho debate. Cada una de las cuestiones que tratamos no llegan sin discusión. En la mayoría tratamos de ponernos de acuerdo, algunas no, y se ve después reflejado en alguna votación donde votamos en forma distinta. Pero venimos trabajando bien, y te digo, yo he hablado desde el domingo para acá, he hablado con los principales referentes del PRO de Luján, y supongo que vamos a poder, estoy seguro, que vamos a poder recuperar ese nivel de confianza y de diálogo que teníamos hasta antes de esta primaria. O sea que se enfrió en el transcurso, entiendo, de la interna. Sí, digamos, bueno, obviamente estaba cada uno con su estrategia y cada uno con su trabajo, y en esa estrategia y ese trabajo haciendo lo que creía, digamos, hay cosas de estrategia que por ahí antes, cuando estábamos todos juntos, las conversábamos todos juntos, y ahora cada uno discutía las cuestiones de su estrategia electoral en su propio ámbito. De hecho, con algunos me vi poco en estos meses en el Consejo Deliberante, esta semana más en el Consejo Deliberante. Estamos ante un oficialismo, digo en términos electorales, que necesita hacer un poco de oposición. Es difícil, yo no veo, a ver, es muy difícil que un oficialismo o que candidatos oficialistas puedan tener un buen resultado haciendo campaña en contra de la gestión. Yo no conozco casos donde, primero, se deje la gestión huérfana de candidatos y a los candidatos propios del propio espacio haciendo campaña en contra. Sí, lo que me parece es que, por lo menos en lo que nos pasó a nosotros, después de 2 periodos consecutivos de gobierno de Oscar Luciani, creo que esto lo charlamos en algún momento, a nosotros nos pareció que había un ciclo cumplido y que debía ofrecerse una alternativa. Y esa alternativa es la que empezamos a construir desde el año pasado y en la que estamos trabajando, entendiendo que era nuestra posibilidad y nuestro deber. Y esta alternativa nace porque tenemos algunas disconformidades y las vamos a expresar, pero nosotros tenemos claro cuál es nuestra pertenencia, y sabemos que si desde la gestión de Luciani hay cosas que nosotros vemos mal y que queremos enmendar en nuestra propuesta, son por errores y por desaciertos o por omisiones, pero no por actitud deliberada de hacer malas cosas. Y hay mucho de esos errores y desaciertos, incluso también las omisiones, que en este punto tienen que ver con el agotamiento de un ciclo, y que un nuevo ciclo va a poder emprender y encarar lo que no se ha hecho. Estamos convencidos de eso. Y en la campaña diremos qué es lo que nos pasa, como lo venimos diciendo, qué es lo que nos parece que está mal, y qué es lo que nos parece que debe enmendarse y corregir, y qué cosas han faltado y cuáles son las deudas que tiene el frente. Ahora, así dicho, parece un proceso lógico de continuidad. Sin embargo, lo que uno percibe es que hay como una ruptura y un arrancar de nuevo. Es que tenemos, bueno, claro, a ver, en principio porque tenemos estilos distintos, tenemos tradiciones también distintas. Nosotros siempre dijimos que en el Frente hemos convivido expresiones que venimos de tradiciones y de historias diferentes. Con la Unión Vecinal hasta el 2011 teníamos, y ellos creo que nacen en el año 72, 73, así que teníamos casi 40 años de confrontar y de enfrentarnos. Esas diferencias algunas persisten.
Lo que pasa es que nos damos cuenta siempre de que tenemos más cosas en común. Pero, a ver, me parece que igual tenemos que profundizarlo. Nosotros, planteándolo en esos términos, lo que estamos diciendo es, tenemos otro estilo, tenemos otra agenda de prioridades, tenemos otras. Nos parece que la nueva etapa que se va a abrir a partir del 10 de diciembre requiere de otras actitudes propias de gestión, otra capacidad de gestión, otra agenda de prioridades, y que hay que trabajar en ese sentido, y que eso lo podemos hacer nosotros y no lo podría hacer una continuidad. El Partido Radical integra en algunos cargos importantes, de hecho hoy de manera provisoria el secretario de gobierno es del partido, bueno, en otras áreas importantes, y que también la otra precandidata ha sido en licencia, pero ha sido parte del gobierno. Digamos, ¿cómo convive este arrancar o nueva etapa con esta realidad en la cual si no quedaría muy limitada la figura del intendente? No sé si... Bueno, lo que pasa es que, a ver, es un gobierno donde, a ver, nuestro sistema político tiene características donde quien ocupa la máxima responsabilidad en el Ejecutivo, por los costos que asume y por los beneficios que puede obtener, es el que marca fuertemente la gestión. A ver, de hecho, nosotros hemos tenido en estos años muchas discusiones donde hemos llegado a un punto donde el intendente nos ha dicho, miren, el intendente soy yo y yo creo que hay que hacer así las cosas, distinto de como ustedes lo dicen. Y algunas veces ha tenido razón y otras no. O los resultados le han dado la razón, o los resultados que han seguido con su lineamiento han sido mejores, tal vez, o han sido buenos, sin haber probado cuáles podrían ser los resultados de las políticas que nosotros proponíamos. Pero es razonable que sea el intendente quien marque la impronta de la gestión y quien tenga la decisión última. Y llegado a ese punto, muchas de las decisiones de Oscar no han coincidido con lo que nosotros planteábamos. Muchas. Ya te digo, a veces le ha ido bien y otras veces no. Y nos hemos quedado rezongando porque esperábamos que se implementaran las políticas como a nosotros nos parecía, sobre todo en la primera gestión, donde teníamos responsabilidades en áreas muy centrales del gobierno, como eran salud y políticas sociales, producción y turismo, y obras, servicios públicos e infraestructura. Eran tres áreas muy visibles y ahí hubo mucho conflicto y mucha confrontación. No sé si confrontación, mucho conflicto. ¿La relación hoy con Luciani, personal, digo, cuál es? Excelente. ¿Están teniendo diálogo? Sí. Hablamos, ayer nos reunimos, ayer martes nos reunimos, hoy hablamos por teléfono, estamos en vinculación permanente y viendo en esta etapa de qué manera encaramos básicamente algunas preocupaciones que tenemos en términos de gestión, de que puedan ser resueltos algunos problemas y que no tengamos que esperar al 10 de diciembre, y ver con qué recursos. Hay serias dificultades económicas y estamos explorando alternativas que generen recursos para dar algunas respuestas que son urgentes. Y en términos de campaña electoral, porque también una cosa que llama la atención es que, más allá de que no competía y demás, yo no sé si hay mucho registro, obviamente probablemente haya, pero sí es tan común que un intendente no solamente se retire de la previa a la presentación de listas, sino que durante la campaña no hubo noticias, ni siquiera fotos de ninguno de ustedes en ninguna instancia, por lo menos que por ahí algún acto muy en algún acto oficial. Una cosa deliberada. Bueno, lo que pasa es que él decidió, y al menos por lo que me transmitió a mí, decidió no hacer pública, primero decidió no opinar sobre cuál era el mejor candidato o con qué candidato él era el que más le gustaba dentro de la interna. Él decidió mantenerse apartado de la discusión, y mantenerse apartado significó no aparecer ni desaparecer, digamos, no aparecer con nadie para que eso no fuera evaluado como un respaldo a alguno de los dos precandidatos. Esta fue una decisión que la respetó y me parece entendible. A ver, uno podría haberle reclamado el respaldo entendiendo que había un compromiso, que hablábamos antes, el compromiso de alternancia entre los partidos en el frente, pero también podría habérselo reclamado Rita entendiendo que ella es la candidata o era la precandidata del partido del cual también fue origen o que es dirigente, aunque no esté hoy afiliado, dirigente indiscutido, Oscar. Ahora, hubo
corregime si no fue así, antes de que se terminara de definir las dos precandidaturas, algún compromiso verbal con tu candidatura. Sí, hasta que apareció la precandidatura de Rita. Cuando ¿Y por qué decidió no apostarlo? Porque sí, no dejaba de ser el intendente que sí, había ganado las últimas dos elecciones generales. él lo que me dijo en alguna charla es que él tenía, digamos, que se sentía en una situación incómoda por esto de tener, de haber intentado ser coherente con ese compromiso, pero además de que quien confrontaba del otro lado es una persona de su confianza y de su conocimiento, y que además con la que mucho ha tenido, con su historia ha tenido mucho que ver él, básicamente por pertenecer mucho tiempo ambos al mismo partido político. Entonces me dice, frente a esto, la verdad que yo no puedo ni decir que estoy a favor de uno ni en contra del otro, y me voy a abstener de opinar y de expresar cuál es mi preferencia. De hecho, la verdad... Habla de eso también, digo, de sí. una pérdida de conducción casi completa, que un intendente después de 2 mandatos no pueda Sí, decidir, no digo imponer, pero por lo menos incidir. Yo creo que él podría haber... desconozco la vida interna puntualmente de la Unión Vecinal en estos términos, pero creo que él podría haber hecho pesar mucho más su opinión a favor de una lista de unidad, que era lo que yo sé que él quería. Él quería que hubiera una lista de unidad. Y pudo hasta un punto hacernos conversar, pero no pudo hacer que el resultado de esa conversación se tradujera en ese resultado. ¿Y por qué crees que no pudo? La verdad que no sé, escuché muchas cosas, no sé, y tengo una opinión, pero como tiene que ver con qué opino yo sobre el funcionamiento de otro partido, no la quisiera decir. Pero incluso más allá del partido, porque formalmente Luciani hoy no es más vecinalista, ¿no? Claro, bueno, esa es una situación extraña, porque más allá de que se haya desafiliado de la Unión Vecinal para ser afiliado al PRO, me parece que es objetivamente innegable el peso que tiene su figura, o que debiera tener su figura en el partido que lo vio nacer, ¿no? Sobre todo, perdóname, porque su desafiliación no fue conflictiva. Él no se fue ni echado de la Unión Vecinal, ni se fue renegando de la Unión Vecinal. Él se fue apostando a otra instancia de participación y de vinculación política. Por encuestas que uno ha accedido, que entiende que son del propio espacio de Cambiemos, no sé exactamente de cuál, supongo más vinculado al PRO, en todos estos últimos meses la imagen de Luciani, por lo que se indican en esas encuestas, es muy mala. Se habla del 70, del 80%. ¿No hay responsabilidad también de los partidos que integran el gobierno en esa mala imagen con la cual se retira Luciani? Es raro porque, a ver, esa mala imagen básicamente tiene que ver con la imagen de la gestión. Y eso no nos alcanza, por lo menos también en los números que yo he visto, no nos alcanza a quienes fuimos precandidatos en el proceso electoral. Mi imagen positiva es muy superior a la que tiene Oscar. La de Rita también en los últimos números que vi era superior a la de Oscar, y la imagen negativa de los dos, creo, por lo menos en el último que vi, en los dos casos, tanto Rita como yo, tenemos más imagen positiva que negativa, porque me parece que lo que hay es como un espacio de votantes muy fuerte en Luján, que tiene desconformidades y descontentos con la gestión de Oscar, sobre todo con el último tramo, el último año y medio, que fue el más difícil, pero que sigue creyendo que el Frente Cambiemos es la mejor opción electoral. Y entonces salió a buscar un candidato dentro de Cambiemos que no fuera el propio Oscar. Y esto se traduce en, digamos, esto se refleja en estos números. Uno mira los números de la gestión de Oscar en cuanto a imagen, son malos, pero no son malos los números de hecho, a ver, nosotros sacamos en la suma de los dos, sacamos un 30 y pico, 33, 35, de acuerdo a si se computan o no los votos en blancos, entre un 33 y un 35% de votos. Es decir, que en la suma de nosotros nos da una imagen positiva similar a aquella de la cual partimos en el 2017, mayor aún a la que partimos en el 2015, 2013 o 2011. Ahora, decís la gestión de Oscar y no decís nuestra gestión. Por lo que te decía antes, por la impronta del intendente. A ver, muchas de las cosas que se han hecho y que se han dejado de hacer tienen que ver con decisiones del intendente.
mucho, mucho. Más allá de que sus funcionarios sean los ejecutores de esas decisiones. Y además, me parece, sigo creyendo que las grandes dificultades o las mayores dificultades que ha tenido la gestión ha sido en este periodo donde la participación de dirigentes o representantes del radicalismo en la gestión es menor que la anterior. Es más, nosotros en el 2015, cuando Oscar es reelecto con tanta claridad, nosotros le liberamos, digamos, de los compromisos de conformar gabinete en función de obligaciones con los partidos. Nosotros le dijimos desde el radicalismo, le dijimos, y el PRO también se lo dijo, te liberamos y vos formá el gabinete con las personas que vos creas y en las que confíes para la ejecución de las políticas que vos tengas definidas. Y así lo hizo. Y él eligió las personas independientemente de su procedencia partidaria y sin que los partidos estuviéramos comprometidos en la conformación de ese gabinete. A diferencia de lo que había pasado en el 2011, que sí, el gabinete fue el resultado de un acuerdo entre los partidos. Se habló y se escribió desde la candidatura a intendente hasta la última dirección de la gestión, era parte del compromiso de conformación del frente. La última, por ahí, en el plano interno, ¿cuál te gustaría que sea el rol de Luciani en esta etapa de la campaña? Donde ya no tiene esa disyuntiva, ¿no? En principio. Y me parece que tiene que pasar por, un poco lo he hablado con él también, y estamos afinándolo para ver de qué manera lo podemos hacer. Creo que la gestión, con él a la cabeza, obviamente, y compartiendo, digamos, y asumiendo el pleno ejercicio de su función hasta el último día, debe marcar la agenda de las 4 o 5 cuestiones más urgentes de Luján, o 3 o 4, las que se definan como las más urgentes, y poner todo el esfuerzo de la gestión, todo el peso de la gestión en la resolución de esos temas. Con él a la cabeza, con él diciendo, bueno, esto o deja de ser un problema en Luján, esta cuestión puntual. Pero, por ejemplo, ¿qué se puede resolver en 2 meses? Yo creo que Problemas sí, crónicos, bueno, si queremos. Sí, pero algunas de las... A ver, nosotros tenemos en Luján algunos problemas históricos, algunas insatisfacciones históricas y algunas expectativas que históricamente ponemos en el gobierno y que el gobierno no resuelve en cuanto a transformación y construcción del Luján al que todos aspiramos en temas centrales. Pero hoy hay demandas en cuestiones muy primarias de los vecinos en cuanto a el retroceso del Estado municipal en materia de control y de asegurar el cumplimiento de las normas que nos garantizan la convivencia entre los vecinos. Y eso demanda mucha presencia del Estado municipal en la calle. La gente siente que en los últimos meses el Estado se replegó y que nos dejó a que marcáramos la convivencia entre nosotros sin reglas, como si no las hubiera. Y me parece que eso es una decisión firme que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, de volver a recuperar la calle, de que haya orden en la calle, el orden mínimo que exige la convivencia. Estas cosas que son, ya te digo, son elementales, son muy básicas, se pueden empezar ya ahora con decisión política. Y después algunas otras que tienen que ver con, que son más complicadas y son más internas, que tienen que ver con ver la perspectiva de las posibilidades económicas del municipio de cara a la próxima gestión. Hay serias dificultades, algunas podrían ir... Ahora pasaron casi toda la gestión. Sí, pero los problemas se acentuaron ahora, cuando se redujo la coparticipación y cuando se... Pero en términos de recursos propios venimos... Sí, a ver, sí, pero la reducción se dio en el último año y medio. Nosotros hemos logrado, se había logrado en el año 2015 y 2016 niveles de recaudación que superaban el 50% de lo emitido, y a partir del 2017 se reducen al 35% de la emisión. La composición del ingreso pesaba más los ingresos por recursos propios que la coparticipación. A ver, pesaba más que ahora en términos de comparación con la coparticipación. Hoy estamos dependiendo en un 70% de la coparticipación y además nos baja la coparticipación por segundo año consecutivo. Del 2019 bajó con respecto al 2018 y del 2018 con respecto al 2017. Y en un municipio que tiene problemas estructurales en cuanto a la composición de su ingreso, eso pesa mucho. Pero... podríamos seguirlo, sí. pero
sería para otra entrevista, pero en términos puntualmente electorales, ¿podemos ver a un intendente acompañándote en determinadas actividades o no va a pasar eso? No lo sabemos, no sé. ¿Y vos querés que pase? Es parte de lo que tenemos que hablar con él y con todos los partidos del frente. Yo tuve una primera reunión ayer donde él lo que me dijo que estaba a disposición de hacer lo que desde el frente creyéramos que es más conveniente en cuanto al, en buen sentido, utilización de su figura. ¿Y a vos qué te parece? A mí me parece que en la medida en que pueda poner energía fuerte en resolver estos problemas, es una imagen, la de él, la persona, es una imagen necesaria que merece, por muchas cosas que pudo hacer, que sí hizo en los primeros años, que sí hizo hasta el 2017, no merece tener una salida poco elegante de la gestión. Hoy está teniendo una salida poco elegante. Hoy tiene un alto nivel de desconsideración o de consideración negativa, ¿sí? Porque además los números lo ven. Básicamente, insisto, no la persona, sino la gestión. La gestión está con muchas insatisfacciones generadas o que los vecinos reconocen muchas insatisfacciones. En alguna de las charlas, creo que en casi todas hablamos o dijiste vos, no me acuerdo bien la expresión, si era una cuestión de deseo o entendías que iba a ser así, que el rival a vencer, digamos, el adversario a vencer era Prince. Hoy ese escenario no está. En realidad yo lo que decía es que, a mí me parece que lo que hay enfrente, lo que había enfrente, lo que sigue estando enfrente, es un modelo muy contradictorio con lo que nosotros proponemos y que me parece que a mí que Miguel Prince era como la expresión más representativa de eso que nosotros no somos. Básicamente, en cuanto a estilos de conducción, creo que en estos términos lo planteé, de construcción de un proyecto político y de presentación de ese proyecto a la consideración de los vecinos y de historia, de tradición. Nosotros no tenemos una tradición personalista o de liderazgo o de construcción de un liderazgo basado exclusivamente en el carisma, pero sin sustancia en términos de propuesta de gobierno. Y esas son dos cosas que confrontan mucho. Pero en ese punto, no sé si lo que está pasando, esto se ha puesto poniéndome más en un rol de analista que de protagonista, no sé si lo que está pasando en el espacio opositor no es la construcción de un liderazgo que reemplaza al anterior, pero con características similares al anterior. No sé si no está pasando eso. Pero entiendo que no era el candidato que ustedes decían, que tenían que elegir. Sí, en realidad a mí lo que me pasó eso está muy malo, pero lo que a mí me pasaba en términos electorales, digamos, en términos también de análisis, siempre me pareció que era muy difícil que Miguel Prince perdiera la primaria. Entonces estaba pensando que era lo que enfocarme en esa confrontación, porque creí sinceramente que por la historia y por cómo pero básicamente los dos proyectos más importantes se armaron electoralmente pensando más en la lógica de la interna del peronismo que en la posibilidad de captar el electorado por afuera, pensé que en esa confrontación Prince iba a ganar y que iba a ser el adversario. No tenía duda sobre que nosotros íbamos a ganar y pensé que ese iba a ser el adversario. Ahora, del otro adversario tengo también muchas cosas que me parece que lo convierten en vulnerables y que las diremos en términos electorales. Por ejemplo, así. Por ejemplo, también su estilo, es una persona que la he visto en general poco rodeada de equipo, también con la intención, por eso digo, no sé si no es la sustitución de un liderazgo por otro en características similares, bastante personalista, me parece con poca empatía, con poca capacidad de asumir el problema del otro como un problema propio y por supuesto no sé cuánto, en cuanto a alguna de nuestras realidades, cuánto arraigo tiene y ha podido construir, más allá de que ya lleva 8 años viviendo en Luján, pero no sé cuánto ha podido construir en esto de entender la historia que tenemos los lujanenses de insatisfacciones y de esto que también decíamos hace un ratito, de frustraciones. No frustraciones que nos generen peores condiciones, sino de esperar en cada oportunidad
o confiar en una nueva oportunidad que luego fracasa. Y además, con quienes ha construido, él básicamente ha construido su oferta en esto con un sector que es el de Graciela Rosso, que ha tenido mucho que ver con muchos de los problemas que hoy tenemos en Luján, y con un estilo muy confrontativo como ha tenido ella en su momento, que generó grandes dificultades, incluso en términos políticos, de convivencia política en Luján. ¿Por qué? Incluso ahí compartieron, te voy con esta para irme por ahí a lo nacional y provincial, pero en esto compartieron criterio con la lista que compitieron en la interna, ¿no? En esto de ocultar a Macri. ¿Por qué ocultaron a Macri en las elecciones? No, a ver, nosotros lo que nos pasó es que vimos, por lo menos nosotros, no sé cuál fue la construcción que hicieron nuestros adversarios. Nosotros lo que vimos es que esta era una elección que iba a estar muy marcada por lo local, que el electorado de Cambiemos tenía muy consolidada su opinión nacional. De hecho, nosotros tenemos prácticamente la misma cantidad de votos que tuvo el candidato nuestro a presidente, Mauricio Macri, que la candidata a gobernadora. Tenemos un poco más de diferencia con la candidata a gobernadora, pero con María Eugenia Vidal tenemos la suma de nosotros dos, da creo que 5 o 6 puntos menos que lo de María Eugenia. Con Macri estamos casi empatados, es decir que había una consolidación muy fuerte de esa identidad del espacio, y que lo que los vecinos estaban esperando, los ya identificados con el espacio, era una propuesta local. Y sí, fuertemente vinculada con María Eugenia Vidal, porque hasta los últimos números que manejábamos, tenía un reconocimiento muy fuerte en Luján. De hecho, el resultado electoral en Luján de María Eugenia Vidal es muy distinto de la media de la provincia. Y si uno lo mira, sobre todo no con la media de la provincia, que son 17 puntos o 15 puntos por debajo de Kicillof, y acá solo 2 puntos, si uno lo compara con los guarismos del conurbano, esto parece otro país. Bueno, y nosotros vimos todo esto. Y bueno, y además como recurso, le decía el otro día a un colega, periodista, como recurso de aprovechamiento en términos políticos, déjennos utilizar aquel que más nos conviene y no el que menos nos conviene. Luciani se apartó de él, y nosotros, a diferencia por ahí de otros, nosotros hemos dicho que hay cosas que se han hecho bien y que no las negamos. A diferencia de la otra lista estaba. Sí, por supuesto. Yo lo he mencionado reiteradamente. Las grandes obras públicas que se hicieron en el 2015, 2016 y 2017 fueron muy importantes, pero además trascendentes en cuanto a qué procuraron, que es garantizar la accesibilidad de los vecinos de los barrios y las localidades al centro y al revés. Y eso me parece que no había pasado nunca. Hacer simultáneamente 8 o 9 obras públicas que garanticen que los vecinos puedan transitar mejor desde los barrios al centro o de la localidad del centro no había pasado. Y eso lo hizo, cuando hubo disponibilidad de recursos, Oscar Luciani decidió que esos recursos se iban a utilizar en ese sentido. Entonces, yo no lo negué. Primero por el candidato, si no recuerdo la palabra exacta, me parece que fue que la gestión es un desastre. Puede ser, sí. A ver, entre nosotros, incluso entre mis propios compañeros militantes de mi mismo partido, correligionarios, hay otras opiniones. Es más, hay algunos correligionarios nuestros que opinan que la gestión de Oscar ha sido toda muy buena, y otros que opinan que ha sido toda muy mala, y otros que opinan, como yo creo, que ha tenido serias dificultades en el último año y medio. Que lo hacían poco competitivo en términos electorales. Digamos. Sí, también, sí, por supuesto. A ver, bueno, por esa razón, yo no descarto que Oscar hasta en algún momento haya pretendido que le pidiéramos que fuera candidato a intendente, y nosotros del radicalismo dijimos que él no podía ser nuevamente candidato a intendente. No solo que no podía él proponerse, sino que además no debíamos pedírselo, y que debíamos tener un candidato a intendente nosotros propios, para mostrarnos distintos a él y con capacidad de competir. Eso fue lo primero que pasó el año pasado. El año pasado nosotros entendimos, cuando todavía no estaba definido, y obviamente teniendo Oscar la posibilidad legal de ser nuevamente candidato, nosotros entendimos que él no debía ser, básicamente por lo que había pasado lo que ha pasado en el último año y medio, 2 años. Por ahí, para ir terminando, ¿qué análisis hace de la elección nacional, ¿no? Que fue, como entiende, bastante contundente, más allá de que es una instancia de paso y demás? Sí, uno,
Nada hacía prever que el gobierno o que Cambiemos pudiera tener un buen resultado electoral en la nación. Todos los pronósticos decían que iba a ser mala la elección, no que iba a ser tan mala. En ese punto hay como una contundencia que nadie había predicho. La contundencia tiene explicaciones. A ver, después del 2017, con el resultado tan abultado que hubo, el gobierno me parece que decidió, básicamente el gobierno nacional, decidió aprovechar ese capital político para hacer algunas transformaciones que exigieron, sobre todo, a los sectores con mayores necesidades y al propio electorado que había favorecido a Cambiemos. La política que se hizo en estos años de reducción del gasto y de mejora del ingreso para lograr el equilibrio, se hizo soportando el costo, básicamente, los sectores más vulnerables o más desposeídos o con menos posibilidades de plantarse y decir esto no. Y eso se paga electoralmente, siempre, porque, a ver, no conozco gobierno que en ningún lugar del mundo haya propuesto y haya llevado adelante sin proponérselo o sin proponerlo un ajuste y que luego sea aplaudido electoralmente. De hecho, cuando el gobierno obtiene la fuerte ratificación electoral del año 2017 es porque en la primera mitad de la gestión no hizo esto que hizo después. Pero venía en esa tónica. Sí, pero los ajustes tarifarios más fuertes fueron a partir del resultado electoral del 2017, porque me parece que se aprovechó ese caudal político tan poderoso, tan fuerte, y además me parece que pasó otra cosa en términos electorales. La elección del 2017, en términos nacionales, no locales, había estado muy caracterizada por la discusión sobre el pasado, qué había pasado con la corrupción y con los desvíos de fondos públicos en la gestión anterior. Eso estaba muy fresco y muy presente. Y no había otros temas de interés tan urgentes que nos distrajeran o que distrajeran al electorado de ese malestar que nos generaba la corrupción. Ahora hay otras cosas que han pasado después, en términos básicamente económicos y en términos de bienestar de la población, que nos han hecho tal vez pasar al segundo plano esas preocupaciones que tenía la gente hasta el 2017. ¿Y la responsabilidad del radicalismo es algo similar a lo que pasa acá con el gobierno de Luciani? A ver, el radicalismo ha estado respaldando al gobierno, sobre todo, por supuesto, conformando alternativas electorales en conjunto y básicamente en la coalición parlamentaria, participando junto de las discusiones parlamentarias y muchas veces teniendo la voz más escuchada a través de los representantes de los bloques de diputados y senadores. Pero las políticas económicas no pasan por el Congreso y las políticas económicas las ha definido fundamentalmente el presidente con un equipo en el que el radicalismo no ha tenido participación. Y el radicalismo... ¿Cuál es el beneficio de seguir? Pensar en términos de historia y de cuál es el compromiso de construir una alternativa frente a lo que venía pasando en la Argentina hasta el 2015. Yo sigo creyendo que la Argentina, puesto a discutir, prefiero siempre una Argentina con institucionalidad, con libertades respetadas, con división de poderes, por ahí nos dirán, con formalismos. Bueno, esos formalismos me parece que en un punto inciden necesariamente sobre la calidad de vida. Pero la calidad de vida... En términos institucionales está mejor, en términos económicos peor. En términos institucionales creo que está mejor. Estoy convencido. ¿Qué prefiere? Y evidentemente en términos electorales, por lo menos si uno mide la elección del domingo, las urgencias pasan por lo económico.